La existencia de los dinosaurios según la religión católica y la Biblia es un tema fascinante y en cierto modo misterioso. A lo largo de la historia, la interpretación del origen del mundo y de las criaturas que lo habitan ha sido un punto de encuentro entre la fe religiosa y el conocimiento científico. Sin embargo, para la Iglesia Católica, como para muchas tradiciones religiosas, la comprensión de los dinosaurios y su lugar en la creación del mundo ha variado con el tiempo, especialmente con los avances en la ciencia y el desarrollo de nuevas interpretaciones teológicas. 1. El relato bíblico de la creación. La Biblia, especialmente el libro del Génesis, describe el origen del mundo en 6 días de creación. Según este relato, Dios creó el cielo y la tierra, las aguas y la tierra seca, las plantas, los animales y finalmente, al ser humano. Los cristianos tradicionalmente han interpretado este relato de manera literal, pero también ha habido un número significativo de pensadores que lo han comprendido de manera más simbólica o figurativa. En el relato del Génesis, no se mencionan específicamente los dinosaurios, ya que estos animales fueron descubiertos por la ciencia moderna miles de años después de la redacción de los textos bíblicos. No obstante, en algunos pasajes del Génesis se mencionan criaturas que podrían haber sido interpretadas de manera vaga como grandes animales prehistóricos, aunque no existe evidencia explícita de dinosaurios en las Escrituras. El libro de Job es uno de los textos más citados por aquellos que intentan vincular la Biblia con la existencia de grandes criaturas antiguas. En Job 40, 15-24, se describe a un ser llamado Vigimes, que es una criatura de gran tamaño, cuya descripción sugiere que podría ser un dinosaurio, o más específicamente, un animal prehistórico. La Biblia menciona que el Vigimes tiene una cola como un cedro y una fuerza extraordinaria, características que podrían coincidir con algunas de las especies más grandes de dinosaurios, aunque la interpretación de este pasaje varía entre los estudiosos. Asimismo, en el libro de Isaías, Isaías 27, 1, se menciona un dragón o serpiente marina, que algunos intentan asociar con criaturas prehistóricas, aunque nuevamente, no se ofrece un vínculo claro entre estos relatos bíblicos y los dinosaurios específicamente. 2. La ciencia y el descubrimiento de los dinosaurios. Los dinosaurios como los entendemos hoy en día fueron descubiertos por la ciencia a través de los fósiles. A mediados del siglo XIX, los paleontólogos comenzaron a excavar y estudiar fósiles de grandes criaturas prehistóricas, lo que les permitió reconstruir la existencia de los dinosaurios. Estos animales vivieron durante varias eras geológicas, principalmente en la era mesozoica, hace aproximadamente entre 230 y 66 millones de años, mucho antes de que aparecieran los seres humanos, según las evidencias científicas actuales. El descubrimiento de estos fósiles desafiaba la visión tradicional de la creación del mundo que se sostenía en la interpretación literal del Génesis. A medida que los estudios de paleontología avanzaban, la Iglesia Católica, al igual que muchas otras tradiciones religiosas, se enfrentó a un dilema entre la fe y la ciencia. 3. La respuesta de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido históricamente abierta al progreso científico, aunque en ocasiones se han producido tensiones con ciertas áreas de la ciencia, como fue el caso de la teoría heliocéntrica propuesta por Galileo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la Iglesia ha tratado de conciliar las enseñanzas de la Biblia con el conocimiento científico. En el caso de los dinosaurios, la Iglesia no ha sostenido una postura rígida o anticientífica. El Papa Pío XII, en su encíclica Humani Generis 1950, dejó en claro que no hay contradicción entre la fe católica y las teorías científicas sobre la evolución. Esto fue un paso importante en el reconocimiento de que la ciencia podría ofrecer una explicación sobre el origen de la vida en la Tierra que no necesariamente contradijera los principios religiosos. La evolución, por ejemplo, no ha sido rechazada por la Iglesia, siempre que no se vea como una explicación atea del origen de la vida, sino como una herramienta que Dios podría haber utilizado para dar forma a la creación. Además, el Papa Juan Pablo II, en 1996, afirmó que la teoría de la evolución es más que una hipótesis, reconociendo su validez dentro de los parámetros de la fe católica. Esto implica que los dinosaurios, como parte del proceso evolutivo de la vida, no serían rechazados por la doctrina católica, siempre que se reconozca a Dios como el creador de todo lo que existe.
4. La existencia de los dinosaurios y el misterio en la fe católica. Uno de los misterios más profundos en relación con los dinosaurios y la fe católica es cómo entender la relación entre las criaturas prehistóricas y la creación de Dios. Según la doctrina cristiana, Dios creó el mundo de manera buena y ordenada, y todo lo que hizo es parte de su plan divino. Si los dinosaurios existieron mucho antes de la aparición del hombre, ¿cómo encaja esto en el plan divino? Algunos teólogos sugieren que los dinosaurios fueron parte de un proceso más amplio de creación, un proceso que se extendió a lo largo de millones de años, y que Dios estaba guiando este proceso hacia el momento en que la humanidad aparecería. En este sentido, los dinosaurios no serían vistos como un obstáculo para la fe, sino como una etapa necesaria para el desarrollo de la vida en la Tierra, una etapa que culminaría con la creación del ser humano. Por otro lado, el concepto de misterio en la teología católica también es importante. La existencia de los dinosaurios podría ser vista como parte del misterio divino, de un plan que los seres humanos no pueden entender completamente. La evolución y la desaparición de estos animales podrían ser interpretadas como elementos del misterio de la creación, cuya comprensión completa solo se puede lograr en la plenitud del conocimiento divino. La existencia de los dinosaurios no está explícitamente abordada en la Biblia, pero los textos bíblicos mencionan criaturas grandes y misteriosas que algunos interpretan como referencias a animales prehistóricos. La Iglesia Católica, a través de la historia, ha tratado de conciliar la fe con los descubrimientos científicos, y hoy en día no considera que la existencia de los dinosaurios entre en conflicto con la doctrina cristiana. Para la Iglesia, la ciencia y la religión pueden coexistir, y el misterio de la creación sigue siendo un tema central en la reflexión teológica. El misterio detrás de la existencia de los dinosaurios, por lo tanto, puede ser visto como parte del misterio divino de la creación, que los seres humanos están llamados a explorar con humildad y asombro, reconociendo que hay aspectos de la creación que solo se comprenderán completamente en el conocimiento de Dios. La creación y la era de los dinosaurios según la religión católica y la Biblia. El origen del universo, la Tierra y las criaturas que la habitan es uno de los temas más fascinantes y debatidos en la intersección de la ciencia y la religión. En el contexto de la religión católica, la creación del mundo y la era de los dinosaurios se ha interpretado de manera que permita la coexistencia de la fe cristiana con los descubrimientos científicos, sin que uno invalide al otro. Para entender este enfoque, es necesario considerar tanto las enseñanzas de la Biblia como la posición oficial de la Iglesia Católica sobre la creación del mundo, la evolución y el descubrimiento de los dinosaurios. 1. El relato bíblico de la creación en el libro del Génesis. La Biblia, y particularmente el libro del Génesis, ofrece una narración fundamental sobre la creación del mundo. Según este relato, Dios creó el universo en 6 días. En Génesis 1:31, se describe cómo Dios separó las aguas del cielo, formó la tierra y las montañas, creó la vegetación, los animales y, finalmente, al ser humano, hecho a su imagen y semejanza. Este relato ha sido interpretado a lo largo de los siglos de diversas maneras, pero la visión literal de los 6 días de creación ha sido una interpretación tradicional, especialmente durante los primeros siglos del cristianismo. Los días de creación, según esta interpretación, son tomados de manera lineal y literal, lo que implicaría que todo lo que existe en el mundo fue creado en ese periodo de tiempo. Sin embargo, con el avance de la ciencia, especialmente con los descubrimientos geológicos y paleontológicos, surgieron preguntas sobre cómo se alinean las historias de la creación con el conocimiento sobre la prehistoria, incluyendo la era de los dinosaurios. 2. La era de los dinosaurios según la ciencia. Los dinosaurios, como los entendemos hoy, pertenecen a un periodo geológico conocido como la era mesozoica, que comenzó hace aproximadamente 250 millones de años y terminó hace unos 65 millones de años. Durante este tiempo, la Tierra experimentó profundos cambios, y los dinosaurios dominaron la fauna terrestre, evolucionando en una impresionante diversidad de especies. Los fósiles descubiertos por la ciencia han mostrado que los dinosaurios eran criaturas de tamaños y formas extremadamente variados, y que vivieron en un periodo en el que el clima y la geografía de la Tierra eran muy diferentes a los actuales. El descubrimiento de estos fósiles cambió la forma en que entendemos la historia de la vida en la Tierra, y se ha convertido en un tema importante dentro de la paleontología.
3. La posición de la Iglesia Católica sobre la ciencia y la creación. La Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, ha sostenido que fe y ciencia no son contrarias, sino que pueden complementarse. Aunque la enseñanza tradicional de la Iglesia ha sido que Dios creó el mundo, la Iglesia no ha visto la necesidad de interpretar la Biblia de forma estrictamente literal cuando se trata de cuestiones científicas como la edad de la Tierra o el origen de las especies. De hecho, en varias ocasiones, la Iglesia ha afirmado que la ciencia puede ofrecer explicaciones legítimas sobre cómo Dios pudo haber llevado a cabo la creación. Un hito importante en este proceso de reconciliación entre la fe y la ciencia fue la declaración de Pío XII en su encíclica Humani Generis 1950, en la que afirmó que la teoría de la evolución no estaba en contradicción con la fe católica, siempre que no se negara la intervención divina en la creación del ser humano. Según esta visión, Dios no estaría limitado a crear el mundo en un acto único, sino que podría haber utilizado procesos evolutivos para dar forma a las especies, incluyendo los dinosaurios. El Papa Juan Pablo II también afirmó en 1996 que la evolución es, más que una hipótesis, reconociendo que la evolución de las especies, incluida la existencia de los dinosaurios, podría ser un mecanismo a través del cual Dios operó la creación. Esta postura ha sido mantenida por el Papa Francisco, quien en diversas ocasiones ha expresado que la ciencia y la fe pueden coexistir armónicamente, subrayando que la creación es un proceso divino y que la ciencia solo explica los mecanismos naturales. 4. La relación entre los dinosaurios y la creación según la Biblia y la Iglesia. Aunque la Biblia no menciona específicamente a los dinosaurios, ciertos pasajes se han interpretado como descripciones de criaturas prehistóricas o de gran tamaño. Un ejemplo clave es el libro de Job, particularmente en Job 40, 15-24, donde se habla de una criatura llamada Vigimes, que algunos interpretan como una referencia a un dinosaurio o a un gran animal de tiempos prehistóricos. Se describe como un ser poderoso que pastorea en los valles y tiene una cola que se compara con un cedro. Las descripciones de esta criatura coinciden en algunos aspectos con los dinosaurios herbívoros de gran tamaño, como el Brachiosaurus. De igual manera, en Isaías 27, 1 y Salmo 74 horas y 13 minutos, se mencionan criaturas como Leviatán, un monstruo marino, que también ha sido interpretado por algunos como una referencia a seres prehistóricos. Sin embargo, estos pasajes son más simbólicos y no proporcionan una evidencia directa de dinosaurios, sino que describen criaturas que representan el caos o el mal que Dios ha vencido. Para la Iglesia Católica, estas menciones no se interpretan como descripciones literales de dinosaurios, sino como metáforas o imágenes simbólicas que transmiten lecciones espirituales, tales como el poder y la majestad de Dios sobre toda la creación. 5. El misterio de la creación y el papel de los dinosaurios. Un punto fundamental en la teología católica es el misterio de la creación. La creación del mundo y de las especies es vista como un acto divino, pero los detalles de cómo y cuándo sucedieron estos eventos siguen siendo un misterio. La aparición de los dinosaurios y su extinción antes de la llegada de los seres humanos no es considerada incompatible con la fe católica. Según la doctrina católica, Dios tiene un plan divino y, aunque los seres humanos no siempre entienden los caminos de Dios, se cree que todo lo que sucede en la naturaleza forma parte de un plan más grande que busca el bien. Los dinosaurios, como cualquier otra criatura de la Tierra, serían parte de ese plan divino, aunque no sean directamente mencionados en la Biblia. Se considera que el universo y la Tierra fueron creados por Dios con un orden perfecto, aunque este orden incluya fenómenos como la extinción de especies o la evolución de otras. Para los católicos, los dinosaurios representan una fase de la creación que, aunque misteriosa, no afecta la bondad inherente de la creación divina. La relación entre la Biblia, la religión católica y la era de los dinosaurios es un tema que ha evolucionado con el tiempo. Mientras que los relatos bíblicos, como los del Génesis, no mencionan explícitamente a los dinosaurios, la enseñanza de la Iglesia Católica ha sostenido una postura que permite la reconciliación entre la fe y la ciencia. La ciencia ha demostrado que los dinosaurios existieron hace millones de años, pero la Iglesia ve este conocimiento como parte del misterio de la creación de Dios. La fe católica sostiene que todo lo creado, incluido el universo, los dinosaurios y la humanidad, forma parte de un diseño divino que tiene sentido en un plano más profundo que los seres humanos no siempre pueden comprender.
La relación entre los monstruos marinos mencionados en la Biblia y los dinosaurios ha sido un tema de discusión fascinante a lo largo de la historia, especialmente cuando se intenta reconciliar los relatos bíblicos con los descubrimientos científicos modernos. En este contexto, la religión católica, que sostiene una visión abierta de la interacción entre la fe y la ciencia, no considera que los pasajes bíblicos que describen monstruos marinos o criaturas extrañas sean necesariamente referencias directas a dinosaurios, pero puede interpretarlas como representaciones de grandes seres prehistóricos o como símbolos de caos y poder divino. 1. Los monstruos marinos, en la Biblia, Leviatán y Vigimes. En varios libros del Antiguo Testamento, la Biblia menciona criaturas misteriosas y poderosas que se han interpretado de diversas maneras, incluyendo como símbolos de maldad, caos y el poder de Dios sobre las fuerzas primordiales de la naturaleza. Dos de estas criaturas claves son el Leviatán y el Vigimes. Leviatán. El Leviatán es probablemente el monstruo marino más famoso en la Biblia. Se menciona en varios pasajes, como en el libro de Job, Job 41, 1, 34, el Salmo 74, 13-14 y el Isaías 27, 1. La descripción del Leviatán varía según el pasaje, pero generalmente se presenta como una criatura formidable, con una piel impenetrable, una fuerza inhumana y una naturaleza caótica. En el libro de Job, el Leviatán es descrito como un ser tan grande y poderoso que ni siquiera los seres humanos pueden enfrentarse a él. Podrás pescar tú con anzuelo al Leviatán, o atarle su lengua con una cuerda. Podrás ponerle un cabestro en la nariz, o perforar su quijada con un gancho. Job 41, 1, 2. En el Salmo 74 horas y 14 minutos, se dice que Dios despedazó las cabezas del Leviatán, sugiriendo que esta criatura está asociada al caos que Dios debe dominar para ordenar la creación. En Isaías 27, 1, Leviatán es una serpiente, y Dios lo derrotará como una figura simbólica de la victoria sobre el mal. Vigimes. El Vigimes es otro ser impresionante que aparece en el libro de Job, Job 40, 15-24. Descrito como una criatura terrestre de enorme tamaño, el Vigimes se presenta como una bestia que pastorea junto a los valles, tiene una cola que se compara con un cedro y se caracteriza por su gran fuerza y resistencia. En Job 40, 15-19, se dice: Mira al Vigimes, que yo hice contigo, come hierba como un buey. Su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro, los nervios de sus muslos se enlazan. Sus huesos son tubos de bronce, sus costillas, como barras de hierro. Job 40, 15-18. En este pasaje, la criatura parece tener una forma gigantesca, una cola enorme, como la de un cedro, posiblemente en referencia a una planta o árbol notablemente grande, y una constitución robusta. A lo largo de los siglos, los estudiosos han propuesto diversas teorías sobre qué criatura en la Tierra podría haber sido el Vigimes, aunque la interpretación más común es que se refiere a un animal de gran tamaño, como un hipopótamo o elefante. Sin embargo, algunos han sugerido que este pasaje podría referirse, simbólicamente, a criaturas prehistóricas, tal vez incluso dinosaurios, que existieron en tiempos mucho anteriores a la humanidad. 2. Interpretaciones tradicionales y teológicas, el contexto de los monstruos marinos. La interpretación tradicional católica no necesariamente ve a las criaturas mencionadas en la Biblia como dinosaurios o seres reales de la prehistoria. Más bien, estas criaturas se han entendido principalmente como símbolos de caos y maldad que deben ser derrotados por Dios para establecer el orden. Los monstruos marinos y las bestias gigantes como el Leviatán y el Vigimes son figuras que representan el poder destructivo y las fuerzas descontroladas de la naturaleza que solo pueden ser contenidas por la intervención divina. El Leviatán, por ejemplo, se ve no solo como una criatura literal, sino también como una representación del caos primordial del mundo antes de la creación. En la cosmovisión bíblica, antes de que Dios ordenara el universo, existían fuerzas caóticas, representadas por criaturas como el Leviatán. La victoria de Dios sobre estas criaturas simboliza el triunfo del orden divino sobre el caos. El Vigimes, por su parte, refleja la majestuosidad y el poder de la creación divina.
Aunque en la tradición se ha interpretado como un animal terrestre, algunos teólogos han sugerido que puede representar una fuerza de la naturaleza que se manifiesta en animales gigantes o incluso en seres de dimensiones sobrehumanas. Sin embargo, como es común en la teología católica, la interpretación de estos pasajes es simbólica y se centra en las lecciones espirituales que enseñan sobre la grandeza de Dios y su dominio sobre toda la creación. 3. La relación con los dinosaurios, ciencia y fe en la Iglesia Católica. El encuentro entre la religión católica y la paleontología, el estudio de los fósiles y la historia de la vida en la Tierra, se ha caracterizado por un proceso de conciliación. La Iglesia Católica no rechaza los descubrimientos científicos, como el hecho de que los dinosaurios existieron en épocas mucho más antiguas que la humanidad. La doctrina católica ha aceptado, de manera general, la teoría de la evolución y ha reconocido que la creación del mundo no tiene que ser entendida de manera literal, como una serie de actos instantáneos de Dios en 6 días, sino que puede interpretarse como un proceso largo y continuo en el cual Dios es el creador final. El Papa Juan Pablo II declaró que la evolución es más que una hipótesis y que la ciencia y la fe pueden coexistir sin contradicciones, ya que ambas buscan la verdad desde perspectivas diferentes pero complementarias. Por lo tanto, aunque la Biblia no menciona explícitamente a los dinosaurios, los monstruos marinos y las criaturas gigantes que aparecen en textos como Job o Isaías pueden ser vistas por algunos teólogos como representaciones de animales prehistóricos, o incluso como metáforas de fuerzas incontrolables y caóticas que existieron antes de la llegada del hombre. 4. El significado espiritual y simbólico. Desde la perspectiva católica, las criaturas mencionadas en la Biblia, incluidos los monstruos marinos, no necesariamente requieren una correspondencia literal con especies específicas de dinosaurios o criaturas prehistóricas. En lugar de eso, la Biblia utiliza imágenes potentes y simbólicas para transmitir verdades espirituales. El Leviatán, por ejemplo, se ha interpretado como una representación de las fuerzas del mal y el caos que solo pueden ser vencidas por el poder de Dios. De esta manera, el relato bíblico de estos monstruos marinos y de las criaturas descritas en el libro de Job resalta el dominio absoluto de Dios sobre todo lo que existe. No importa si estas criaturas son o no dinosaurios, lo que importa es el mensaje teológico central de que Dios está en control de toda la creación, incluidas las fuerzas desbordantes de la naturaleza. La visión católica sobre los monstruos marinos y su posible relación con los dinosaurios resalta la armonía entre ciencia y fe. La Biblia, al mencionar criaturas como el Leviatán y el Vigimes, utiliza imágenes poderosas para enseñar sobre el poder y el orden divinos, y no necesariamente busca hacer afirmaciones científicas sobre la existencia de dinosaurios. La Iglesia Católica, reconociendo los avances de la ciencia, no ve en los dinosaurios un desafío para la fe cristiana, sino una parte natural de la creación que, aunque misteriosa, forma parte del plan divino. El misterio de la extinción de los dinosaurios y su relación con los relatos bíblicos, especialmente el diluvio universal, ha sido un tema fascinante y objeto de diversas interpretaciones teológicas y científicas. El relato del diluvio universal en la Biblia, en el Génesis, describe cómo Dios, debido a la maldad de la humanidad, decidió destruir toda la vida en la tierra con un diluvio masivo, excepto a Noé, su familia y los animales que él rescató en el arca. Este relato ha sido considerado por muchas generaciones como un evento histórico real, mientras que otros lo ven como un relato simbólico o una lección teológica sobre la justicia y misericordia de Dios. 1. El relato del diluvio universal en la Biblia. El diluvio universal es uno de los relatos más conocidos del Antiguo Testamento, específicamente en el Génesis 6 a 9. Según este relato, Dios, viendo la maldad creciente de la humanidad, decidió enviar un diluvio para destruir toda la vida en la tierra, pero escogió a Noé como un hombre justo y le ordenó construir un arca para salvarse a sí mismo, su familia y a una pareja de cada especie animal. El Génesis 7, 1, 24 describe cómo las aguas cubrieron toda la tierra, sumergiendo incluso las montañas más altas, y cómo el diluvio duró 40 días y 40 noches. Después de que las aguas se retiraron, el arca de Noé descansó en el monte Ararat, y se establece que el diluvio fue una purificación del mal en la tierra.
En la tradición católica, este relato ha sido interpretado no solo como una narrativa histórica, sino también como un símbolo de la misericordia de Dios al dar a Noé y a su familia la oportunidad de reiniciar la vida en la tierra, así como de la justicia divina, que castiga el pecado pero ofrece una forma de salvación. 2. La extinción de los dinosaurios según la ciencia. La extinción de los dinosaurios es un fenómeno que la ciencia ha estudiado en profundidad, especialmente a través de la paleontología. Se ha determinado que los dinosaurios dominaron la Tierra durante la era Mesozoica, hace aproximadamente entre 250 millones y 65 millones de años. El evento que marcó el final de su era fue una gran extinción, conocida como la extinción Cretácico-Terciario, que ocurrió hace unos 66 millones de años y que eliminó aproximadamente el 75% de todas las especies de la Tierra, incluyendo los dinosaurios. La teoría más aceptada por la comunidad científica es que un asteroide o cometa impactó la Tierra cerca de lo que hoy es la península de Yucatán, en México, creando el cráter de Chicxulub. Este impacto habría liberado una cantidad masiva de energía, provocando incendios forestales, liberación de gases tóxicos y una drástica caída en las temperaturas globales, invierno nuclear, lo que alteró de manera catastrófica el clima y los ecosistemas, resultando en la extinción de los dinosaurios y de muchas otras especies. 3. La visión católica sobre el diluvio universal y los dinosaurios. En la religión católica, la relación entre la extinción de los dinosaurios y el diluvio universal no se considera un tema conflictivo, ya que la Iglesia católica no interpreta la Biblia de forma estrictamente literal en todos los aspectos, especialmente cuando se trata de fenómenos naturales que la ciencia puede explicar. La Iglesia católica mantiene que tanto la fe como la ciencia pueden coexistir, ya que ambas buscan la verdad, aunque a través de diferentes métodos. El Papa Juan Pablo II, en 1996, expresó que la teoría de la evolución es más que una hipótesis, y reconoció que los seres humanos y las especies han evolucionado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la extinción de los dinosaurios puede ser vista, en este contexto, como un evento natural dentro del proceso de evolución, sin que esta visión entre en conflicto con la fe cristiana. El catolicismo sostiene que Dios es el creador del universo y la vida, pero que los procesos de la naturaleza, incluyendo la evolución y la extinción, forman parte del plan divino. El diluvio universal, por otro lado, es un tema que sigue siendo interpretado de distintas maneras. En la tradición católica, algunos consideran que el relato del diluvio es una narración simbólica que busca transmitir lecciones espirituales sobre la justicia, la misericordia y el llamado a la conversión. Otros creen que el diluvio pudo haber sido un evento local, aunque con un significado universal, ya que podría haber ocurrido en una región limitada de la Tierra, pero con un impacto significativo en las civilizaciones de la época. También hay quienes sostienen que el diluvio fue un evento histórico real que tuvo repercusiones globales. Sin embargo, la Iglesia Católica no ve la falta de mención de los dinosaurios en el relato del diluvio como un problema. La Biblia, al ser un texto inspirado por Dios, no necesariamente está destinada a proporcionar detalles científicos exactos, sino más bien a enseñar verdades espirituales profundas. Por lo tanto, la falta de dinosaurios en el relato del Génesis no es vista como una contradicción, ya que los dinosaurios, según la ciencia, existieron millones de años antes de la aparición del ser humano. 4. Posibles reconciliaciones entre el diluvio universal y la extinción de los dinosaurios. Aunque los dinosaurios fueron extintos mucho antes de la aparición del ser humano y, por lo tanto, no podrían haber sido parte del diluvio universal tal como se describe en la Biblia, algunos estudiosos han propuesto teorías que intentan reconciliar estos eventos. A continuación se exploran algunas de estas teorías. Una extinción global precedente. Una de las posibles interpretaciones es que el diluvio universal descrito en Génesis pudo haber sido una destrucción masiva de la vida que ocurrió en un periodo posterior a la extinción de los dinosaurios, pero que afectó profundamente las especies animales y humanas contemporáneas. Aunque no se mencionan explícitamente los dinosaurios en la Biblia, podría haber habido especies prehistóricas o animales grandes que coexistieron con los seres humanos en los primeros momentos de la historia, antes de la gran extinción que marcó el fin de la era de los dinosaurios. Un relato simbólico de un cataclismo local o global.
Otra perspectiva es ver el diluvio como un relato simbólico de un cataclismo que pudo haber ocurrido en una región concreta de la Tierra. Algunos geólogos creen que ha habido grandes inundaciones en varias partes del mundo a lo largo de la historia. Esta teoría sugiere que el diluvio podría haber sido una descripción de una gran inundación local que tuvo un impacto importante sobre la vida en la región, y que fue interpretada por los antiguos como un evento universal. El diluvio como una purificación del pecado humano. Desde una perspectiva teológica, el diluvio universal no tiene que ver con los dinosaurios en términos de su extinción, sino más bien con la justicia de Dios y la purificación del pecado humano. En este sentido, la extinción de los dinosaurios, aunque un acontecimiento natural, no está directamente relacionada con el diluvio, ya que los dinosaurios no fueron responsables del pecado humano que provocó el diluvio. El diluvio sirve, más bien, como un símbolo de la intervención divina en la historia de la humanidad, ofreciendo una oportunidad de salvación, a través del arca de Noé, en medio de la destrucción del mal. La relación entre ciencia y fe es uno de los temas más relevantes y discutidos en la religión católica. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha abordado esta relación de una manera que busca la armonización, sin contraponer el conocimiento científico y la creencia religiosa. De acuerdo con la enseñanza católica, tanto la fe como la razón son caminos legítimos para alcanzar la verdad, ya que ambas provienen de Dios, aunque operan en diferentes ámbitos. A través de este enfoque, la Iglesia Católica ha promovido una visión en la que la ciencia no se ve como un enemigo de la fe cristiana, sino como una herramienta que puede enriquecer la comprensión de la creación y la naturaleza, sin contradecir los principios fundamentales de la revelación divina. 1. La enseñanza católica sobre la ciencia y la fe. Desde tiempos antiguos, la Iglesia Católica ha subrayado la importancia de la razón humana para conocer y comprender el mundo creado por Dios. En la tradición católica, se sostiene que Dios es el autor de la creación y, por lo tanto, tanto la ciencia como la fe deben ser vistas como dos expresiones diferentes de la misma verdad revelada. En este contexto, la ciencia es entendida como el estudio del mundo natural y de las leyes que rigen el universo, mientras que la fe se ocupa de la verdad sobrenatural y de las realidades espirituales, como la existencia de Dios, la salvación y la vida eterna. El Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, en su sección sobre la relación entre la fe y la razón, enseña que la fe y la razón son como las dos alas con las que el espíritu humano se eleva para contemplar la verdad, CIC 159. Esta enseñanza subraya que la fe cristiana no está en conflicto con la razón ni con la ciencia, sino que ambas trabajan de manera complementaria para ayudar a los seres humanos a alcanzar una comprensión más profunda de la realidad. El Papa Juan Pablo II y la ciencia. El Papa Juan Pablo II fue un gran defensor de la armonía entre la ciencia y la fe. En su famoso discurso de 1996, cuando celebraba el centenario de la Pontificia Academia de las Ciencias, expresó su apoyo a la teoría de la evolución y afirmó que la teoría de la evolución más que una hipótesis es una teoría bien establecida. Esto subraya la postura de la Iglesia en aceptar descubrimientos científicos validados mientras se mantiene fiel a las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Según Juan Pablo II, la teoría de la evolución no contradice la enseñanza cristiana sobre la creación, ya que los católicos creen que Dios es el creador de todas las cosas, incluso si el proceso de la creación se lleva a cabo a través de leyes naturales como la evolución. El Papa Francisco y la ciencia. El Papa Francisco también ha enfatizado en varias ocasiones la importancia de la ciencia en la vida cristiana. En su encíclica, Laudato Si, publicada en 2015, el Papa Francisco hace un llamado a la protección del medio ambiente y la acción frente al cambio climático, y reconoce el papel crucial de la ciencia para comprender los problemas ecológicos y promover una respuesta adecuada. En esta encíclica, el Papa señala que los avances científicos no deben ser temidos, sino que deben ser utilizados con responsabilidad para el bien común, siempre con un profundo respeto por la creación y la dignidad humana. 2. La ciencia como un camino de conocimiento de la creación. En el pensamiento católico, la ciencia es vista como un camino legítimo para conocer la creación. Los científicos exploran el mundo material, buscando entender sus leyes, su origen y sus dinámicas. Desde esta perspectiva, Dios es el creador de todo lo que existe, y el estudio de la naturaleza es, por lo tanto,
un acto que puede llevar a una comprensión más profunda de su obra. San Agustín, uno de los grandes teólogos de la Iglesia, escribió que el universo es un libro escrito por Dios, lo que sugiere que todo lo creado refleja el orden y la belleza divina. De acuerdo con esta visión, la ciencia no se limita a ser una mera acumulación de hechos, sino que es una manera de adentrarse en el misterio de la creación. Los católicos creen que el Dios creador se revela a través del mundo natural. Al estudiar la naturaleza, los seres humanos tienen la oportunidad de acercarse al Creador, entendiendo mejor las leyes que rigen el universo. El Catecismo de la Iglesia Católica también enseña que el método científico es una forma legítima de conocer la verdad sobre el mundo material, aunque la ciencia no puede responder a todas las preguntas sobre la existencia humana o sobre el propósito de la vida, que son propias de la fe. Por lo tanto, se mantiene una distinción clara: la ciencia investiga el cómo del mundo, mientras que la fe aborda el por qué. 3. La creación, un acto divino en el contexto de la ciencia. En cuanto a la creación del mundo, la Iglesia Católica no adopta una interpretación estrictamente literal del Génesis, como podría hacerse en algunas tradiciones más fundamentalistas. La creación en 6 días no debe entenderse necesariamente como un proceso literal de 6 periodos de 24 horas, sino como una narración simbólica que describe el acto divino de traer orden al caos y crear un mundo habitado. El Papal Magisterium ha dejado claro que no existe contradicción entre la teoría de la evolución y la enseñanza cristiana sobre la creación. Como mencionó el Papa Juan Pablo II, las teorías científicas sobre los orígenes del universo, como el Big Bang o la evolución, son compatibles con la creencia cristiana en que Dios es el creador último de todo. En el Génesis, por ejemplo, se enseña que Dios creó el mundo por su voluntad, y todo lo que existe es muy bueno, Génesis 1:31. Para la Iglesia Católica, este acto de creación es tanto un proceso divino como un proceso que puede entenderse a través de la ciencia. Los católicos no ven un conflicto entre la explicación científica sobre los orígenes del universo y la idea de un Dios creador que mantiene el control soberano sobre toda la creación. 4. El papel de la ciencia en el desarrollo humano. La ciencia no solo tiene la tarea de explicar el mundo físico, sino que también puede jugar un papel crucial en el bienestar humano. Los católicos ven el desarrollo científico como un medio para mejorar la calidad de vida, aliviar el sufrimiento y avanzar en el conocimiento. La Iglesia ha apoyado muchos avances científicos, incluyendo la medicina, la biología y la tecnología, siempre y cuando estos avances respeten la dignidad humana y los valores morales. La encíclica Humanae Vitae, escrita por Pablo VI, aborda el uso responsable de la ciencia en temas como la biología reproductiva, defendiendo la vida humana en todas sus etapas y promoviendo una ética que integre los avances científicos con el respeto por los derechos humanos. Además, la Iglesia ha establecido numerosas instituciones científicas, como la Pontificia Academia de las Ciencias, que han contribuido significativamente a la comprensión de la naturaleza y el avance de la ciencia. 5. Desafíos contemporáneos, la ciencia y la moral. Aunque la ciencia puede proporcionar respuestas sobre el cómo de los procesos naturales, la moralidad y la ética son cuestiones que pertenecen al ámbito de la fe. La Iglesia Católica advierte sobre los límites de la ciencia en áreas que implican decisiones éticas, como la manipulación genética, el aborto, la clonación y otros avances tecnológicos que podrían contradecir los principios morales fundamentales de la fe cristiana.